estamos donde Saulo escapa de los judíos. Gloria a Jesús. Saulo escapa de los judíos. Todo lo que estamos viendo aquí de la vida de Saulo es una introducción a lo que fue la vida de este hombre, su llamado, su ministerio. La semana pasada abundamos mucho. Los videos lo estamos subiendo al canal de YouTube Yo en mi casa. Para los que no vienen, ahí no pueden ponerse al día. Yo en mi casa, FC, ahí están los videos. Ya la semana pasada hablamos de cuando Saulo predicó en Damasco y ya ustedes vieron todo lo que hablamos de ahí. Entonces hoy estaremos hablando de que Saulo escapa de los judíos. Amén. Así que en el nombre del Señor leemos y dice 9:23 del libro de los Hechos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Primer punto, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando que cuando dice en el versículo 20, enseguida Saulo predicaba, ahora dice, pasados muchos días. Eso nos conecta otra vez con lo que hablamos la semana pasada. Porque el enseguida aquí, recordemos que es enseguida, nosotros comenzamos a indagar, a escudriñar de cómo Saulo, siendo un perseguidor de la iglesia, enseguida empieza a predicar a Cristo. ¿Qué pasó? Más allá de una transformación, entonces Saulo nos enseña a nosotros que él no recibió el evangelio de carne, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahí fue que empezamos a indagar cómo él recibe el evangelio de Cristo mismo. Y entonces ahora dice, pasados muchos días, dándole más peso a lo que estudiamos la semana pasada. ¿Por qué? Dice, pasados muchos días. Eso nos va a llevar nuevamente a Gálatas 1, 17 y 18. Nuevamente nos va a llevar allí, porque ahí está el complemento de lo que está escribiendo Lucas aquí. Lucas está escribiendo, recuerden que Lucas fue un discípulo de Saulo, de Pablo, mejor dicho, y Lucas escribió 9:23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron el consejo matarle, y en Gálatas 1, 17 y 18, dice, en el 18 específicamente, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo. ¿Sí ven? Dice, cuando llegó a Jerusalén. Ahí es que podemos ver que entonces aquí dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén, dando a entender, mis amados, que luego que Pablo empieza a predicar en Damasco, enseguida de ser libre de la ceguera espiritual y física, después de muchos días los judíos querían matarlo. O sea, después que el hombre tiene un impacto en Damasco, los judíos que estaban en Damasco querían matarlo. Entonces ahí es que dice en Gálatas 1:18, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, dicho esto, viendo el porqué del asunto, cuando leemos en el 24 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando leemos aquí, en Gálatas 1:13, dice, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el 15, en el 14 sigue, en el judaísmo aventajaban mucho de mi contemporáneo en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida a carne ni sangre. Aquí está la parte que estudiamos la semana pasada. Él no consultó enseguida con carne ni sangre, sino que enseguida él empezó a predicar. Luego, en el 17 dice, y subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Dice, en esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Ok, entonces, en el versículo 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eso fue pasado 3 años que ya la gente comenzó a creer. En este momento aquí, cuando dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, que hace la conexión y dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo que Bernabé hace es que, viendo que Saulo ya en Damasco lo quieren matar, entonces él lo lleva a Jerusalén para que tenga contacto con los judíos. Quien hace eso es Bernabé, no Saulo, porque Saulo está en una total dependencia de Cristo. Como Saulo vio que lo que recibió lo recibió del mismo Cristo, no tuvo contacto con carne ni sangre, él quiere aún así permanecer en ese anonimato, porque ya él vio que la gracia de Cristo es suficiente para mantenerse bajo cuidado. Además de que el Señor le dijo a él que en su llamado él iba a tener que padecer. Aquí está el primer padecimiento. Los judíos que antes estaban de acuerdo con lo que él hacía, ahora ven que están predicando a Cristo, ahora lo quieren matar. Entonces ya aquí está el primer padecimiento. Pero lo bueno de todo esto es que Dios tiene el control de todo y después eso se convierte en un testimonio de Pablo. Si nos vamos a Corintios 2, 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 11, 32 y 33, veremos qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros podemos superar una situación en el nombre del Señor. 2 de Corintios 11, 32 y 33. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de su mano. Eso es en lo que se convierte cuando nosotros, permaneciendo en el Señor, superamos una adversidad, se convierte en un testimonio para otros. Fíjese, pasó en Damasco, ahora los de Corinto están recibiendo ese testimonio. Y ahora eso le dice a ellos, no tengan miedo, que el Dios que me llamó a mí, lo llamó a ustedes, tiene cuidado de todo, pero hay que permanecer. Si ustedes se fijan, cuando estamos en los hechos, ya los hermanos que habían recibido, algunos hermanos que habían recibido ya a Saulo como discípulo, fueron los que dijeron, vamos a sacar este hombre de aquí, lo van a matar. Porque llegó a oído de Saulo, ¿de qué manera? De gente que ya lo quería, de gente que ya lo apreciaba y de gente que ya creía en él. Es decir, los 3 años que él duró sin ir a Jerusalén, que estuvo en Damasco, entre Damasco, Arabia, y él mencionó otra ciudad aquí en Gálatas, Arabia, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En ese periodo de 3 años, esos fueron lugares en los que él se manejó, Arabia y Damasco. Ya en Damasco la gente comenzó a creer en él por el ministerio. Llegó a oído de Saulo, te quieren matar a los judíos.
Te están esperando en la puerta para matarte. Lo bueno es que te descolguemos por aquí y entonces ahí el que tiene contacto con Bernabé, tiene una relación con Bernabé, se une el ministerio con Bernabé y Bernabé lo lleva a Jerusalén. Entonces Bernabé dice en el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No querían que él fuera discípulo. Esta es la primera vez que Saulo de Damasco va a Jerusalén. Nadie cree en él porque de Jerusalén fue que él salió con carta de los sacerdotes para prender a los cristianos que estaban en Damasco y traerlos presos a Jerusalén. Es decir, en Jerusalén fue en el lugar donde él causó más daño. Porque en Jerusalén tenemos que saber que fue donde se mató a Esteban. Entonces, todos los cristianos que estaban en Jerusalén fueron los que sufrieron la persecución de Saulo. Cuando él va a Damasco, a esa gente no le llegó porque el Señor intervino en el camino y ahí viene la conversión. En Damasco habían oído. Por eso es que ustedes ven que Ananías dice, Señor, tú sabes lo mal que este hombre le ha hecho a tu gente. Y además tiene carta de los sacerdotes para hacer lo mismo aquí. Dice Ananías al Señor. Y el Señor le dice a Ananías ahí, Ananías, tranquilo, que ya él te vio en visión. Yo lo escogí a él, el instrumento escogido para mí. Y yo le voy a enseñar lo que es padecer por causa de mi nombre. O sea, ora por él, que ya él vio en visión, que tú orabas por él, tranquilo. Entonces, en Damasco es que dice, enseguida predicaba a Cristo. Entonces, los judíos que estaban en Damasco, que veían que este hombre venía a trancar a los cristianos, ahora están confundidos. Ahora no saben si es de verdad o si es de mentira. Están confundidos. Dice la palabra en el 22 del capítulo 9, 22, perdón. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mientras ellos se confundían porque no sabían si era verdad o si era mentira, él se esforzaba más. Entonces eso fue lo que le dio credibilidad entre esos discípulos que dijeron, vamos a guardar este hombre porque es un hombre de Dios. Es decir, mis amados, en el llamado hablábamos con nosotros, tuve el encuentro con Jesús, que a nosotros no nos va a pasar nada fuera de lo que ya Dios dijo que nosotros somos en Él. No nos va a pasar nada, porque es que Él tiene el control de todo. Cuando leemos el llamado, eso es algo que nos enseña mucho a nosotros, porque en el llamado, en el capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo, ve, número 1, porque el instrumento escogido me es este. Número 2, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y número 3, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, dentro de ese marco de lo que Jesús dijo, a Saulo no le va a pasar nada fuera de eso. Ahora, ¿qué Dios dijo de usted? Entonces cuando venga la prueba, yo estaba jugando domino y se olvidó que usted tenga una prueba. No, eso es parte de la preparación, de la capacitación. Por eso ahorita en el clamor damos gracias por los procesos, porque en los procesos aprendemos a depender de Dios, a conocerle más. De hecho, en los procesos es que estamos menos cómodos y buscamos más a Dios, porque en los procesos tenemos una necesidad mayor porque queremos salir de ahí. Pero en el proceso aprendemos que aunque venga la comodidad, como dependiste en el proceso, tiene que depender también en la bonanza. No puede desconectarte porque es peligroso vivir una vida desconectado de Dios, porque entonces el Señor dice que al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le van a quitar. Entonces, si tú en el proceso adquiriste fe por la búsqueda, por la entrega, y en la bonanza soltaste la oración, esa fe que conseguiste en el desierto te la van a quitar. Ahora, si tú, aunque estés en la bonanza, sigues buscando la fe que adquiriste en el proceso, te la van a fortalecer más. Porque eso es lo que el Señor quiere, multiplicar lo que nosotros tenemos. Mira a Saulo, la gente estaba confundido, él se esforzaba más. Oye, pero yo no sé si este hombre de Dios no, él se esforzaba más. No, no es que si tú quieres creer en Dios, si no quieres creer, es que el que se me apareció en Damasco,
me dijo qué es lo que va a pasar con mi vida, me cegó, me quitó la ceguera, me abrió los ojos espirituales y voy a predicar. Eso es. Entonces, si por encima de eso, las ofensas, la palabra hiriente y la crítica te frenan, no estás capacitado para padecer por causa del Evangelio. Gloria a Dios. Mientras un creyente, las palabras lo frenan, no está capacitado para padecer por el Evangelio. Aleluya. Porque las palabras no deben de ser un motivo para nosotros afligirnos y pararlo. El llamado está por encima. A Saulo le dijeron, yo le voy a enseñar lo que es padecer por causa de mi nombre. O sea, Saulo, desde que lo llamaron, sabía que venía prueba, sabía que venía lucha. Por eso, cuando la gente estaba confundida, esos problemas de ustedes, yo estoy predicando a Cristo. Y no solo lo voy a predicar, se lo voy a demostrar también. Gloria a Dios. Entonces, esa debe ser la actitud de nosotros. Porque yo muchas veces, por ejemplo, como lo he dicho en otras ocasiones, a mí me tumbaron del caballo al principio, porque me confundieron con una palabra que me dijeron y yo me encogí. Y fue un error que me costó 3 años con la cabeza abajo. Porque escuché esa palabra y aunque peleaba con la palabra, siempre la tenía ahí. Siempre, hasta que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, me dio identidad y solté a todo el mundo en banda. Y seguí, porque quien me llamó fue en mi casa que me llamaron. Yo no entré en una iglesia a convertirme, yo me convertí en mi casa y de ahí para allá, mira este que es cristiano. Y ahora los amigos que antes iban a mi casa a las 6 de la tarde con un tabaco de marihuana ya no pueden ir. Porque ahora el que anoche estaba jugando conmigo hoy no fuma. Oye, qué cosa. ¿Entiendes? Entonces eso era lo que confundía a los judíos. El que ayer vino con carta de los sacerdotes, ahora dice que el Cristo que él perseguía es el Señor. Sí. ¿Entiendes? Entonces nosotros, amados, para bien o mal, la gente se va a confundir con nosotros haciendo la obra. Se van a confundir. Porque la gente te va a comenzar a mirar con los ojos carnales. Y este no era el que hacía tal cosa. Y este no era el que hacía esto. Pero de ti depende si tú te esfuerzas y lo demuestras, o si te atortoca y dices, no, me falta más tiempo para que la gente crea. No, que no crean. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de que Cristo nos mandó a hacer. Entonces, mis amados, el llamado de Pablo está lleno de muchas bendiciones para nosotros, porque todos nosotros hemos sido Saulo. Todos nosotros de alguna manera estuvimos en contra de Cristo. La misma palabra dice que todo el que se hace amigo del pecado se constituye enemigo de Dios, o mejor dicho, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros crecimos en el Evangelio? Yo no crecí en el Evangelio, y la mayoría aquí tampoco. Entonces, en alguna área pecaban, en alguna área nos deleitaban en el pecado, entonces éramos enemigos de Dios. Resulta que un día conocemos al Señor y ahora nadie nos saca a Cristo de la boca ni de la mente. Ahora lo de nosotros es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Fallamos, incluso por Cristo fallamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros a veces amamos tanto a Jesús que creemos que el Evangelio es de nosotros y también ofendemos a cierto hermano. Me explico. Lo que Saulo estaba haciendo, según él, era por amor a Dios, y mató a Esteban. Dice que él fue el que consintió en la muerte de Esteban. Y eso era por amor a Dios, ¿verdad? Amaba a Jehová tanto que a Esteban hay que matarlo, porque está predicando un Cristo que no es. Entonces resulta que Cristo se le sale el encuentro y ahora tiene la conciencia de la muerte de Esteban en la cabeza. Ahora tiene que predicar sabiendo que mató a un guerrero de la línea de adelante de Cristo, amado. Tiene mucho más, porque esa es la que se le dijo. Pero Esa. él consintió muchas muertes más. Entonces, mis amados, una de las cosas que me llama mucho la atención del apóstol Pablo es, el apóstol Pablo tenía todo el conocimiento. Por eso él dice que él lo recibió por revelación el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que seguir aclarando este punto. Ya el Evangelio no se recibe por revelación, ya está escrito, ya no fue revelado. Nosotros lo que recibimos es revelación del Evangelio que ya se me escribió. Por eso no se puede alegar un evangelio nuevo, porque Pablo dice que es anatema el que venga con otro evangelio. O sea, este es el evangelio de nosotros. Y de aquí recibimos alumbramiento, revelaciones poderosas, pero de aquí. No nada nuevo. Entonces, decíamos que Saulo
Todo ese conocimiento que tenía, lo que estaba era en dirección incorrecta. Y cuando tiene que el encuentro con Cristo, dice que duró 3 días que no comió ni bebió. O sea, Jesús dice, él ora. Es decir, Saulo, en vez de afligirse por la ceguera, empezó a buscar a Dios. Porque él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Ya él sabe que tiene un Señor diferente al que tenía en Jerusalén. Ya el Señor de él no es el que escribe la carta, ni el que sella. Ahora el Señor de él es el Rey de Reyes. Y con el Rey de Reyes, para comunicarse, es en oración. Ya no es por escrito. Mándale una carta al Señor, dile que voy para... No, ahora con este hay que orar. Con este Señor hay que tener oración para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces se metió 3 días sin comer ni beber. Y en esos 3 días, dice él, ya él te vio en visión, Ananías. O sea que en esos 3 días que Saulo tuvo sin comer y beber en ayuno y oración, tuvo la visión de que él lo iba a sanar. Tuvo la revelación del Evangelio, que la revelación no fue nada más y nada menos que ponerlo en dirección hacia Cristo. Él conocía la profecía de Isaías, lo que no sabía que era el que murió en la cruz. Él sabía que ese fue, que Isaías decía que se había llevado como oveja al matadero, lo que no sabía que era el Cristo que predicaba el tema. Entonces, una vez él entiende que ese Cristo es el Hijo de Dios, ya es alumbrado. Entonces ya todo lo que sabe lo pone en marcha en dirección correcta. Y por eso él dice, yo no lo recibí de hombre, ni de carne, sino de Jesucristo. Dios mío, verdaderamente, por eso Saulo fue imparable. Saulo fue imparable. ¿Y cuál es la enseñanza, o una de las enseñanzas para nosotros, amado? Que si ya fuimos llamados, amado, no nos podemos detener. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que seguir hacia adelante. Porque la oposición está. ¿Ustedes creen que nada más Saulo que va a padecer por causa de Cristo? Nosotros también. Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Por eso hay gente que se levantan en su casa, o el papá, o el hermano, o el esposo. Porque cuando uno se deja que Cristo entre en su vida y empieza a transformar a uno, la primera palabra que le dicen a uno, ahora tú eres más santo porque te convertiste. Ahora ni que cristiano. Palabrita esa que sacan a uno de comunión al principio cuando le dicen eso. Entonces, mis amados, con respecto al llamado de Saulo, en los Gálatas, él expresó todo lo que tiene que ver con lo que pasó en esos 3 días que él duró sin comer ni beber. Pero ya eso lo explicamos la semana pasada. Lo de hoy es lo que hizo Bernabé. Lo que hizo Bernabé dice en el capítulo 9, versículo 27, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cabe destacar que Bernabé no estaba ahí cuando Saulo fue tumbado de su cabalgadura. Es decir, que Saulo dio tantos frutos dignos de arrepentimiento que cuando le testificó a Bernabé, Bernabé le creyó. Bernabé no estaba ahí. Bernabé no era un soldado. Saulo venía con soldados. Es decir, que en esos 3 años Saulo logró que aunque hubiera mucha gente confundida, muchos creyeran que él venía de parte de Dios. Es decir, amados, no nos detengamos por lo que están confundidos. Si estamos dando fruto hay que seguir, no nos detengamos, amados. Hay que seguir porque alguien va a creer y ese alguien va a ser puente, como fue Esteban aquí, para que vayamos donde la gente correcta en el momento correcto. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Lo mismo que estaba pasando con Jesús. Hablaba tanto de Jesús que ahora lo que querían hacer con Jesús lo querían hacer con el matarlo. Todo el mundo quería matar a Saulo, como todo el mundo quería matar a Jesús. Pero esto es cuando el Señor diga. Entonces dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias, número 1, tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en qué, y se acrecentaban como. Ahí está la clave, amado. Ahí está la clave. Era que edificaban andando en el temor del Señor, amado. Cuando la iglesia perdió el temor del Señor, ya se puede pedir de la santidad, se puede pedir de la gracia, se puede pedir de todo, amado. Porque, oiga, como lo dice claro, eran edificadas andando en el temor del Señor. Cuando nosotros vemos a lo que Jesucristo le llamó edificación, tiene que ver con guardar su palabra. El Señor dijo, a cualquiera que oiga esta palabra y la ponga por obra, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, que el temor a Jehová tiene que ver con cumplimiento de su palabra. No es con temor a irme para el infierno. El temor se revela es con reverencia. El temor a Dios, con la reverencia a la palabra. Dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecían fortalecidas, pero era por el Espíritu Santo, porque no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Entonces es un conjunto. El temor te lleva a vivir por la palabra, y el vivir por la palabra te lleva a que el Espíritu Santo te fortalezca, traiga crecimiento a ti, pero eso es con el temor. Eso es primeramente con el temor. Amado, nosotros no podemos vivir llenos del Espíritu Santo si no viviendo por la palabra, no hay manera. Eso nadie lo puede probar por la Biblia. Que usted, sin vivir en el temor de Dios, en la santidad, está lleno del Espíritu Santo, no, amado, eso no es posible. Porque es que la evidencia está aquí en la palabra, y esta es una de ellas. Como lo dice aquí, eran edificadas andando en el temor del Señor, amado. Cuando la gente se descarría, es cuando no está edificada. ¿Y cuándo es que no están edificadas? Cuando no están en el temor, amado. La gente que se aparta de los caminos del Señor es porque le faltó fundamento. Porque Cristo dice, el que ponga esta palabra por obra y la hace es prudente, porque edificó su casa en la roca y vino toda clase de lluvia, viento, y no fue movida. Pero el que le escuchó y no la puso por obra fue en la roca que se fundamentó, en la arena, perdón, que se fundamentó. Entonces, amado, la única manera de nosotros tener una vida en la cual no seamos movidos en ningún momento es siendo edificado en la palabra que es Cristo, que ahí es que viene la fortaleza para el temor reverente a Dios. Vivir en reverencia a Dios es saber que eso está mal y no hacerlo. Y hay mucho que aprender la palabra de Dios para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Un hombre decía hoy, con un muchacho se le acercó, un predicador decía, con un muchacho se le acercó a alguien que tocaba con un violín y le decía, wow, yo quiero tocar el violín como usted lo toca. Y entonces, yo hago lo que sea para tocar como usted toca. Y entonces él le dice, yo hice todo para tocar de esta manera. Entonces lo que le está diciendo es, tú quieres tocar como yo toco, esfuérzate como yo me esforcé. Y así entonces el hombre le hablaba a los creyentes. Tú quieres vivir la vida en Cristo como se debe de vivir, esfuérzate, haz que la palabra tú te la comas a tal punto que te salga por la pena, por los poros. ¿Quieres de verdad ser un hombre de Dios? Es aquí que está la clave, comerse el rollo, vivir por ello. Porque eso es lo que nos va a llevar a tener temor reverente. Eso es lo que nos va a llevar a veces a hacer silencio. A veces hablamos tanto, amado, y es por falta de temor a Dios. Cuando tenemos temor a Dios hacemos silencio, callamos, nos movemos, hablamos ahorita, espérate, te digo después. Es el temor que nos va a ayudar a hacer ese tipo de acciones. Le pasa a Melvin, mis amados. La vida de Pablo, amado, es la misma vida de nosotros. Pablo fue grande en su llamado, porque ese fue el llamado que le tocó. Usted y yo podemos ser grandes en el llamado de nosotros. Y el llamado de nosotros, la grandeza de nuestro llamado, no estoy hablando en volumen, estoy hablando en que cumplamos verdaderamente lo que Dios dijo que hagamos. Ahí es que está la grandeza, en hacer lo que Dios mandó a hacer. Ahí es que está la grandeza en este evangelio, en servir. En servir es que está la grandeza en el evangelio. El Señor lo dijo, el que quiera ser grande aquí tiene que servir al más chiquito. Entonces, amado, mi motivación para todo es, ya Saulo no existe,
porque surgió Pablo. Ya se murió Saulo. En camino a Damasco, el Señor mató a Saulo y salió Pablo. Gloria a Dios. Y ese Pablo fue el que escribió todas las cartas que hoy nos llegó a nosotros para que seamos cristianos, amado. Entonces, amado, nosotros también nos toca matar a ese que venía camino hacia Damasco. Cuando nos encontramos con Jesús, ese se debió de quedar ahí. Ahí ya, hasta ahí llegó Momón, hasta ahí llegó fulano, ponga su nombre si quiere, hasta ahí llegó ese. Y ya va a venir el que va a escribir lo que Dios quiere que hablemos. Como decíamos la semana pasada, este es el cumplimiento de la enseguida de nosotros. Pablo enseguida empezó a predicar, nosotros enseguida vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer también. Nosotros vamos a venir a romper con lo que hay que romper, amado. Santo. Este es el tiempo de nosotros dejar de saber a Dios que lo amamos, pero en acción, no en palabras. El Señor está cansado de que hablen tanto y no cumplamos nada. Siempre comenzamos una cosa y no la terminamos, y esa es falta de carácter que tenemos muchas veces, amado. Nosotros tenemos que tomar ya la decisión que tomó Saulo. La decisión que tomó Saulo, porque dijo, no, ya Saulo se murió, yo soy Pablo ahora, vamos a predicar a Cristo. Saulo predicaba la ley, Saulo enseñaba los profetas y los salmos, Saulo enseñaba las tradiciones de su padre, pero Pablo vino a predicar a Cristo. Por eso digo, ya no vivo yo, el Cristo que vive en mí. No me hablen de ley, que la ley no me cambió, la ley me tenía a mí matando gente, pero la gracia me tiene ahora a mí viendo que aún la gente que está más podrida, Cristo lo quiere salvar. Entonces nosotros, amados, tenemos que entrar en esa visión, tenemos que entrar en esa mentalidad de Pablo. Pablo es el apóstol de nosotros los gentiles. Pablo es el que nos dice a nosotros cómo se debe de vivir en el Señor, de la misma manera que Cristo le enseñó, sin añadirle ni quitarle, mis amados. Dios le bendiga.